Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy estamos de manteles largos. Ustedes saben que nuestro querido invitado, nuestro querido presidente, el presidente Vicente Fox, hoy nos hablará de un tema muy importante que es la geopolítica. Antes de pasarle la voz a Francisco Latorre, que es quien va a presentarlo, nada más quisiera decirles, checaron el video que puse al principio, es un regalo que nos hizo Paco Calderón y Mario Filio, justamente para evidenciar las grandes ineptitudes y torpezas y sobre todo, pues, todos los problemas que ha causado este terrible gobierno. Es por eso que es importantísimo que vayamos a votar este 6 de julio. Pues sin más preámbulo, le paso la palabra a Francisco de la Torre para que le dé la bienvenida a nuestro querido invitado de hoy, el presidente Vicente Fox. Adelante, Francisco, por favor. Muchísimas gracias, Denise y presidente Vicente Fox. No sabe el orgullo que es tenerlo aquí. Estamos muy agradecidos que nos dé su perspectiva política, geopolítica. Y voy brevemente a platicarles. Todo el mundo conoce a Vicente Fox y sus logros y la importancia para la historia de México. Pero en resumidas cuentas, su experiencia fue grande como legislador, como diputado federal, luego como gobernador de su estado. Pues fueron los buenos resultados que le dio la oportunidad de ser electo el candidato para la presidencia. Su estado ocupó el 5º lugar en desarrollo, en crecimiento y entregó cuentas impecables. Por otra parte, es importantísimo también señalar lo que el presidente Fox logró en su sexenio. Y recordemos que hubo una reducción de la pobreza extrema, que es la llamada alimentaria, que se disminuyó de 24 millones a 13 millones, con una disminución del 43%, lo cual es que más de 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema en la administración del presidente Fox. En cuanto a las reservas de dólares, se dejó un saldo de 67,316 millones, cifra sin precedente, que representa un cambio de más del 100% del inicio del sexenio. La deuda, fíjense, la deuda externa se redujo de 84,600 millones a solo 54,000 millones. La tasa de desempleo es un promedio en su sexenio de 2,9%, que es un índice menor a los 5 sexenios anteriores. El índice de precio, de inflación y la bolsa de valores tuvieron récords históricos de crecimiento por la confianza que tuvo su administración, y creció en la bolsa de valores en 300%, 354%. Se aprobó la iniciativa de ley que redujo la tasa con menos impuestos al 28%. Las tasas de interés en los bancos bajaron a 7% y es la más baja tasa de interés en 25 años. En el sexenio del presidente Fox se implementaron políticas sociales. Al terminar su sexenio, había 75,5 millones de mexicanos que también obtuvieron el seguro popular. Quiero cerrar nada más para decir, el presidente Fox hizo una hazaña histórica: sacar del poder a un partido que tenía 72 años. El 2 de julio del 2000 sacó al PRI, que tenía 72 años, y hizo una hazaña y una coalición amplia, pero con los ciudadanos. Y eso es lo que tenemos que hacer ahorita, activarnos los ciudadanos. Y el presidente, esta hazaña lo pone en la historia de las gentes que cambiaron, y empezó la alternancia, empezó el desarrollo democrático, que ahora tenemos un gran reto de seguir adelante, y estoy seguro que lo haremos. Y entonces, pues, no me queda más que expresar mi agradecimiento, licenciado Fox, presidente Fox, y aquí nos tiene, estamos en su casa, estamos entre amigos, y muchísimas gracias. Uy, qué barbaridad, qué bonita introducción. Se pone el cuero un poquito enchinado para que uno fuera presumido, pero
trabajar por México no requiere más que una gran voluntad, una gran pasión, un gran amor a nuestro país y encontrar dónde están sus problemas y trabajar sobre ellos. Siempre es una aportación que cada sexenio puede hacer. Ningún sexenio puede en solo 6 años resolver los problemas del país. Pero lo que sí podemos es encaminar a la sociedad, encaminar a las instituciones hacia ir construyendo sobre lo construido, a ir avanzando sobre lo avanzado. Yo creo que esa es la virtud mayor de un sexenio, el que realmente entienda que tiene que hacer su aportación y que vendrán otros a hacer aportaciones superiores. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y lo primero, mi reconocimiento a Sí por México. La verdad es que ya hicieron una gran hazaña que fue ponernos en sintonía, obligarnos a los partidos políticos a poner los pies en la tierra, a dejarnos de cantaletas y de promesas y de estrategias que funcionaron algunas, muchas otras no. Regresar al centro de toda acción política, que es el bien común, que es la ciudadanía. Anteponer todo ante el privilegio de servir a la ciudadanía. Así que Sí por México fue el inicio de una transformación frente a este gobierno que está empeñado en destruir y volver a destruir, está empeñado en echar para abajo las instituciones que con tanto esfuerzo construimos y por tanto Sí por México tuvo la visión, la capacidad de regresar a los partidos políticos a tomar responsabilidad en la marcha del país, a recuperarse del knockout fenomenal que tuvimos los partidos políticos en la última elección y por tanto mi reconocimiento, mi agradecimiento a Sí por México. Pero fue el inicio de una tarea con la cual hemos caminado ya una buena cantidad de meses y que en esos meses ya ha habido cosas importantes en este desarrollo, de lo cual vamos a platicar. Quisiera antes situarnos un poco en la geopolítica, en la política a nivel global, y más que la política, el escenario global, cómo se ha transformado. De repente la democracia fue sorprendida por vivales, por gente que aprovechó precisamente la voluntad democrática de los pueblos y los ciudadanos para arribar al poder y luego traicionar a la democracia misma una vez en el poder. No tengo que citar las historias que vienen desde atrás, desde los Castro, desde los Perón, allá en Argentina, mucho tiempo atrás, el prototipo de demagogia y populismo. Después Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina, que repite, y que lo más sorprendente fue 2 acciones fenomenales, brutales, en cambiar las tendencias que venían conduciendo al mundo en su esfuerzo por el desarrollo, y que fue el caso del Brexit en Europa, donde se jala hacia afuera Inglaterra, Gran Bretaña, y se retira de la Unión Europea, esa maravillosa Unión Europea que tuvo la capacidad de convocar a todas las naciones, que tuvo la capacidad de unir a todos los ciudadanos y sobre todo tuvo la capacidad de transformar con eficacia el desarrollo de las economías y de esos pueblos a niveles nunca antes alcanzados, niveles de distribución de ingreso, niveles de ingreso per cápita, niveles de acceso a todos los bienes de la salud, de la educación, que son tan igualitarios y tan sorprendentes en Europa. Bueno, Inglaterra está pagando el precio de haberse encerrado de nuevo, de haber impuesto una política nacionalista, estatista, de falso orgullo, y el precio lo están pagando. Y el otro gran caso, la democracia más antigua, junto con la parte francesa después de su revolución, la de los Estados Unidos, que cuando viene el Enlightenment y los padres fundadores de Estados Unidos lanzan esta gran aventura de la democracia, de las libertades, del respeto a las personas, de las oportunidades iguales para todos, y esa gran nación se mueve con una velocidad pasmosa, verdaderamente impresionante.
Y sin embargo, la democracia es tan generosa, tan amplia, que inclusive ha dado cabida a verdaderos autoritarios, a gente irresponsable como el presidente Trump, que desvían el desarrollo de una nación, que la ponen en confrontación, que divide a los ciudadanos de esa nación y que fue muy, pero muy desafortunado para los Estados Unidos, igual para el resto del mundo, que hayamos perdido ese liderazgo democrático, ese liderazgo en la libertad y el respeto a los derechos humanos que venía ejerciendo Estados Unidos a lo largo y ancho del mundo. Bueno, afortunadamente las aguas están regresando a su cauce, las aguas están volviendo a encauzarse por la vía de la democracia y las libertades. El mejor ejemplo, los Estados Unidos, que con el presidente Biden regresa a un gobierno y a una política verdaderamente humanista, centrista, que pone un paraguas y protege a todo mundo bajo esas condiciones de igualdad para todos. Bueno, entonces el mundo está con mucha incertidumbre y con cambios de tendencias generales, abandonando cosas que fueron buenísimas a lo largo del tiempo, como la globalización, como el comercio internacional, que le dieron tanta velocidad al desarrollo, que sacaron de la pobreza a tantos millones y millones de seres humanos en todo el mundo, que llevaron a la construcción de clases medias como nunca antes lo habíamos visto, por miles de millones que hoy son clases medias, que dieron acceso a la educación, a inmensas cantidades millonarias de personas y de ciudadanos, sobre todo a la educación superior, en fin, un desarrollo virtuoso que desafortunadamente ha sido cuestionado y que hoy estamos con incertidumbre. Encima de todo esto nos llega la pandemia, una sorpresa brutal que impacta al mundo entero, que nos saca de la jugada, que nos pone en la incertidumbre y la preocupación, y que ha tomado un año rehacernos del golpe brutal, del knockout que nos dio la pandemia, y finalmente, como siempre, la humanidad, como siempre, la parte buena, trabajadora, entregada, apasionada de la humanidad, los talentos, la academia, los gobiernos, las economías, las universidades, vuelven a tomar cauce y estamos probablemente frente a un florecimiento, a salir adelante de la pandemia, pero no solo para seguir donde estábamos, sino irnos hacia adelante. Quiero compartir ese entusiasmo con ustedes, ese optimismo, porque sé que vendrá. Nunca, nunca en toda la historia de la humanidad nos hemos quedado atrás o nos hemos quedado estancados. Siempre vienen esos liderazgos fuertes, apasionados, compasivos, con ganas de construir mundo y construirlo para todos, y las cosas se mueven y avanzan. Grandes líderes como Mahatma Gandhi, como Nelson Mandela, como el Papa Francisco hoy, como Martin Luther King, como Lech Walesa, como tantos y tantos otros, que tarde o temprano le dan nuevos bríos, nuevo oxígeno, nuevo impulso al crecimiento y al desarrollo de este mundo maravilloso en el cual nos ha tocado vivir. Entonces, eso es lo que nos espera hacia adelante. Ciertamente hay incertidumbre, ciertamente hay preocupaciones en el desarrollo global, pero me regreso a lo nuestro, a lo de hoy, a analizar un poco dónde estamos en México, por qué México no ha agarrado un ritmo verdaderamente constante de crecimiento. Y quizás si me pidieran una explicación, a mí me parece que es que cada 6 años inventamos la rueda. Cada 6 años la democracia nos trae un nuevo gobierno, que debía de ser un nuevo gobierno lleno de energía, lleno de visión, un nuevo gobierno que construye sobre lo construido anteriormente, un nuevo gobierno que mantiene el espíritu, que mantiene la motivación, que mantiene el entusiasmo de la ciudadanía y de la gente para seguir construyendo esta gran nación. Ha habido mucha intermitencia en nuestro desarrollo. Y en estos cambios, si bien el PRI tuvo épocas de mucha continuidad, a pesar de que se elegía el siguiente por dedazo, hubo épocas, etapas donde hubo verdadero crecimiento virtuoso.
El PAN no la hizo mal. El PAN, el gobierno de su servidor, el gobierno de Calderón, como quiera, manejamos la transición democrática, manejamos el cambio de lo muy malo y muchas cosas malas que teníamos a cosas nuevas y constructivas que se pudieron lograr. Atacamos a fondo el problema de la corrupción, el problema de la deshonestidad. Sin embargo, tengo que reconocer que no logramos soluciones de fondo. Hoy en día compartimos todos la idea de que la corrupción sigue siendo un cáncer en México. Lo aceptamos todos, pero quienes están trayendo las soluciones a ese problema lo están haciendo de una manera totalmente errónea, totalmente desvirtuada y que además totalmente deshonesto el gobierno mismo que hoy estamos teniendo. Entonces, con esto me meto un poquito a los retos que tenemos. Como señalé antes, afortunadamente viene Sí por México y nos da un jalón de orejas y nos da un despertar para volver a competir, para volver a hacer oposición, para volver a defender a nuestro país, para volver a participar todos en construir un futuro mejor. Eso se tomó la palabra y en muchos estiras y aflojas, muchas negociaciones, se logró cosas importantísimas. Que hay gente que todavía no le cae el 20 de si va a funcionar o no va a funcionar, que fue el lograr que los partidos políticos de oposición, habiendo sido antagonistas uno frente al otro, habiendo sido oponentes brutales en el pasado, se llegó a la idea de que ninguno por sí solo iba a poder hacer la hazaña de detener a este gobierno, de quitarle la mayoría en el Congreso. Y se aceptó con humildad y con generosidad. Y si la fórmula de resolución no fue lo completa que muchos hubieran querido o que argumentan, sí fue lo suficiente para que en la mayoría de los distritos se fuera con un candidato único en representación de los tres partidos principales de oposición, el PAN, el PRI, el PRD. En ese sentido, una de las grandes metas para ganar una elección es ir con buenos candidatos. Este cambio en la estrategia, este cambio en la manera de presentar las candidaturas, nos llevó necesariamente a que las candidaturas en lo promedio sean mucho mejores de lo que pudieron haber sido si no se hubiera dado esta circunstancia. Que todavía no son las candidaturas perfectas, es correcto, pero que tenemos materia prima y donde cada partido político, si bien al PAN le tocaron X número de distritos para él nombrar el candidato y los otros dos partidos apoyarlo, de esa misma manera lo hizo el PRI y el PRD. ¿Qué sucede con esto? Que nos estamos cuidando uno al otro, que uno al otro estamos ya expresando en su tiempo por qué no nos gustaba ese candidato o por qué podíamos mejorarlo o por qué podíamos pensar en otra persona. Entonces, la verdad es que hubo una mejor selección de candidatos y los demás distritos donde no se utilizó esta fórmula es porque es muy obvio que los tienen dominados y que el liderazgo lo ejerce uno u otro partido. Entonces el PAN tiene distritos, pongamos 70, 80, donde lleva todas las de ganar, donde prácticamente va a ganar en lugares como Querétaro, en lugares como Guanajuato, en lugares como tantos otros en el país. Entonces ahí va con cartas también mejor seleccionadas, pero va con un respaldo ciudadano y una experiencia y una conocimiento que lo va a llevar a ganar esos distritos. De hecho, prácticamente así va a ser. Con el PRI lo mismo, tiene una buena cantidad de distritos donde domina y donde va a ganar, como lo ha venido haciendo consistentemente en esos distritos. O como nos lo demostró en un caso muy interesante, el caso de Hidalgo y el caso de Coahuila. Nadie pensó que el PRI se iba a recuperar, se iba a volver a poner en pie y que iba a poder ganar esos distritos. ¿Qué fue lo que pasó en esos dos, por ejemplo, en esos dos lugares? Que había gobernador del propio PRI. Y el gobernador, sin necesidad de violar ley ni salirse
del contexto de cumplimiento electoral, siempre puede ser un personaje que va a influir en las decisiones y siempre puede recoger lo que se ha sembrado ahí y canalizarlo en el sentido electoral. Así que no hay duda que candidato es número uno en ganar un distrito o ganar una candidatura. Entonces, traemos un promedio mucho mejor de lo que podíamos haber esperado. Y si lo comparamos con la Morena o con los morenos o con los del otro lado, francamente, llevamos una ventaja en la cuestión de las candidaturas. Entonces, claro, hay lugares difíciles como Tabasco, como Chiapas, como Oaxaca, donde por más buen candidato que pongas, a veces la gente no se va en su pobreza más que por aquel que más le promete, aquel que más lo engaña y aquel que más lo controla y lo sujeta por la vía del alimento o de las dádivas. Pero por lo demás, entonces, el punto número uno de candidaturas se tiene muy bien estructurado. ¿Qué pediría yo aquí a este grupo? En ese sentido, bajémonos al nivel de distrito, bajémonos al nivel de estado y de municipio, olvidémonos ya de la federación y del loco que tenemos como presidente, olvidémonos de eso. De hecho, una narrativa que les voy a comentar marca que ni lo pelemos, dejémoslo solo, que siga diciendo sus locuras. Esta elección es local y se va a decidir localmente y se va a decidir alrededor de los candidatos que presenta cada partido localmente. Ahí es donde Sí por México, ahí es donde la sociedad civil, ahí es donde la ciudadanía tiene un trabajo que hacer. Yo diría inclusive que opinemos, que digamos, este candidato nuestro no se está moviendo bien, está flojo, no sale a trabajar, no lo vemos en el lugar. Entonces, tratar de sumarnos ahí a lo local y que pido a los partidos políticos y a los candidatos que tengan esa apertura de abrir totalmente las puertas así por México, a sus gentes, a las que aparezcan ahí, a la Coparmex, a las otras 500 organizaciones de la sociedad civil que andan por ahí, abran las puertas, partidos políticos, candidatos, arrópense con ciudadanía. Esa es la mejor manera de ganar esta elección. Entonces, ese candidato, que repito, está en promedio en buen nivel, tiene que tener esa apertura y su partido político con mayor razón. Y aquí de una vez le entra otra cosa que es delicada, pero que es indispensable. Y lo digo para mi partido, y lo digo para el PRI, y lo digo para el PRD. A la hora que un candidato nuestro esté estorbando para que gane otro candidato nuestro o para que derrotemos a Morena, hay que tener generosidad. Hay que saber tomar decisiones inteligentes y asegurar que no gane Morena por ningún motivo y que no nos vayamos a sustituir o a canibalizar uno con otro de los que no estamos ahí. Ese acto de generosidad no es muy amplio y muy generalizado en nuestro país, pero yo diría que la generosidad es una virtud fundamental en materia de política. Tener generosidad para reconocer quién puede ganar y cómo puede ganar, tener generosidad para dejar a un lado el egoísmo y los intereses particulares e ir por el interés de la nación. Inclusive hoy, y este es otro punto clave, lo primero, lo fundamental, lo prioritario, y así lo decidimos en los partidos políticos, y así lo decidimos junto con Sí por México, la prioridad número uno en el país es ganarle el Congreso a Morena. Es precisamente ahí donde le vamos a poner las riendas a este caballo brioso que dice que nos está gobernando y solo está destruyendo. Hay que ponerle la rienda en ese Congreso precisamente y tendremos una mucho mejor parte del segundo sexenio, pero sobre todo vamos a evitar que esto se vaya, ahora sí que al caño, perdonando la expresión. Y a mí me ha tocado viajar en apoyo democrático en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Honduras, en todos esos lugares, y créanme que una vez que se arraiga, que se enraiza, como decimos aquí en el campo, uno de estos dictadores,
como lo está pretendiendo López Obrador, es difícil sacarlos después, porque ya las reglas democráticas no están todas completas. Entonces, es una oportunidad única y esta es la ocasión, es el 6 de junio. Y si no, que Dios nos agarre confesados y preparados, porque, repito, me consta cómo Hugo Chávez se montó en la democracia, engañó con la democracia y después no hubo poder alguno que lo sacara. Este tipo nos está haciendo lo mismo. Entonces, vital y crucial esta votación del 6 de junio. Hay mucho en juego, hay mucho en juego. México puede arrancar después de la pandemia con un proyecto virtuoso, con un proyecto de caminar ascendente y caminar lejos en la buena dirección. Tenemos toda esa oportunidad, pero si seguimos en manos de alguien que nos está llevando hacia atrás, que nos ha desviado de un rumbo correcto, pues es prácticamente una sentencia para nuestro país, para nuestros hijos en el futuro. Entonces, yo creo que no tengo que convencer a los que están ahorita aquí platicando, con quienes estamos dialogando y platicando. Ya sabemos lo que hay que hacer. El problema de un líder, y cada uno de los que estamos en este chat somos líderes, y un líder atiende su liderazgo y suma su compromiso. La cereza del pastel del liderazgo no es planear, no es platicar como estamos platicando, no es tomar decisiones, es ejecutar, es hacer que las cosas ocurran. Y no nos quedemos pequeños en esto, no es hacer que las cosas ocurran conmigo y con mi familia. Eso yo lo doy por hecho, que los que están aquí ya sabemos eso. Cada uno tráigase otro tanto. Cada uno vámonos por 10. Y si me traen a los 10 de sus vecinos, otra vez digo, está bien, pero no va por ahí. Necesitamos entrarle a las colonias populares, necesitamos entrarle al sector del trabajo y el empleo, a la gente que comparte nuestro reto en la empresa. Necesitamos entrarle al campo, en el campo todavía está atascado de votos, y todos esos votos estos hombres los traen maiceados, fuertemente maiceados. Mucho dinero les están aflojando y soltando. Esos siervos de la nación no sirven para servir a la nación, sirven a López Obrador y sirven a los votos de Morena. Entonces, tenemos que competir en ese terreno. Yo sí les digo, midamos la circunstancia en la que estamos, midamos lo que nos estamos jugando y actuemos en consecuencia. Un líder no va a medias tintas, va porque va. A mí me preguntan frecuentemente en estos Zooms o chats, oiga, presidente, ¿qué nos recomienda? No tengo otra recomendación más que una, ganar. Si a una persona líder yo le digo ganar, esa persona líder sabe lo que tiene que hacer o tiene que buscar qué hacer para ganar. Así le dijo San Ignacio de Loyola a sus 12 seguidores cuando terminaron el encierro de los ejercicios espirituales. Le preguntaron, no le fueron a preguntar, oye, Nacho, ¿qué hago ahora? Mi madre les dijo, tú te vas a India, tú te vas a China, tú te vas a Latinoamérica. No le preguntaron si había boletos de avión o si sabían hablar mandarín o sabían hablar español. Te vas para allá y el líder supo qué hacer. Es lo que yo les digo a ustedes, ganar. Ustedes son empresarios, son profesionistas. Es una cualidad humana, pero además es una necesidad humana ganar. Entonces, en este caso, ganar, que pues la primera considera, me voy a juntar más con Sí por México, voy a formar chorcha ahí, voy a hacer grupo, voy a mandar mails, voy a trabajar. Eso es tener ganas de ganar, no irle a preguntar a alguien, oye, ¿cómo se le hace para ganar? Idéatelas, resuélvelo. Nelson Mandela, cuando se pasa más de 20 años en la cárcel, tuvo oportunidad de reflexionar, de pensar, de conocerse a sí mismo y conocer su causa y definir su propósito. Ustedes vean cuando sale Nelson Mandela de la cárcel, sale como flotando y es un video real. Y le miran a los ojos y ven esa mirada clavada en el futuro. Sabía lo que tenía que hacer y no le preguntó a nadie, estaba en la cárcel. Entonces,
eso de preguntar a veces es como querer evadir responsabilidad. Ya sabes lo que tienes que hacer, cuidar la casilla, ir el día de la votación, movilizar, dar ideas, etcétera, etcétera. México nos llama y nos necesita ahorita. Bueno, entonces ya hablamos de esta fórmula candidato, ciudadano, y yo les pido, ojalá a los partidos que se abran, que le den chance a que vaya así por México el representante allí o ciudadanos a opinar, a apoyar, a decir, a ayudar a lo que sea necesario. Y una vez esa fórmula dada, entonces necesitamos una narrativa, una propuesta. Y ahí está cañón, porque tanto va el cántaro al agua, tanto hemos venido tantos candidatos a hablar de tantas cosas que vamos a hacer, que vamos a deshacer, que vamos a crecer, que vamos a hacer educación, que vamos a hacer infraestructura, que vamos a hacer carretera. Cada sexenio, cada trienio, en todos lados se repite la misma historia. Tú y dale, ahí vamos, sí, ahora sí, ya golpes de pecho y ahora sí lo vamos a hacer. Necesitamos superar una narrativa donde viene este cuate y la verdad es que ha sido brillante. Tiene un equipito ahí cercano brillante. Su narrativa convenció a medio mundo, penetró en las capas de la sociedad, la narrativa de los neoliberales, esos ojetes expresidentes que no le hicieron, que nomás robaron y que no sirvieron para nada. Una narrativa que está en la mente de los ciudadanos, sobre todo aquellos que dejamos atrás. Y ahí viene un cuestionamiento que yo me hago todos los días a mí mismo. ¿Hemos hecho lo suficiente? ¿Hemos tratado de invitar a todo mundo a venir al barco del desarrollo o seguimos dejando gente allá atrás que cada día nos pelea más, cada día nos reclama más, cada día nos grita más? Y si esta vanguardia que somos los que estamos aquí no atendemos ese grito desesperado de aquellos que están atrás y que no tienen oportunidades, se nos van a trepar al cogote, no tenga la menor duda. Y Trump podrá construir el muro que quiera de 4 metros, de 6 metros, que gente con hambre, gente desesperada, lo va a saltar, se va a pasar por abajo. No hay paraísos, no hay lugares de protección, nadie se puede ir a una isla. Estamos todos en esta tierra, en este globo, y todos tenemos que meterle más preocupación, hacer más generosos, más compasivos y dar más por nuestro país y por los demás. Porque el verdadero camino corto a la felicidad es ser para los demás, es hacer por los demás, y vamos a encontrar cada uno de nosotros ahí nuestra verdadera felicidad, y ahí vamos a descubrir nuestras fortalezas. Entonces, este tema de la narrativa se contrató, el PAN contrató a un brillante cineasta, porque hoy más que comerciales de 30 segundos, lo que hay son narrativas, historias que contar. Él trajo a la mente ahí, por ejemplo, la historia de Moisés y el pueblo judío y cómo los saca de Egipto. Cómo Moisés les vende una tierra prometida y moviliza a todo mundo hacia esa tierra prometida. Y pasan por peripecias, por problemas, por dificultades, y al final llegan a la tierra prometida. ¿Y qué había en la tierra prometida? Nada, desierto, polvo y demás. O sea, pero Moisés tuvo la habilidad de moverlos para allá para ponerse a trabajar. Y hoy vemos florecer lugares como Israel. Entonces, una narrativa tiene una fuerza poderosa para que el ciudadano o quien se suma a esa narrativa tenga realmente una justificación y un sustento para creer en esto. Entonces, ¿qué narrativa en México cuando este hombre nos ha descalificado a los gobiernos anteriores, ha descalificado a todos los mexicanos? Porque este sonso no se da cuenta que el México que hoy tenemos lo hemos construido 130 millones de mexicanos, no un presidente alto, chaparro, gordo, flaco, no es un presidente el que ha construido esta nación, hemos sido los ciudadanos, y este hombre nos descalifica a todos por parejo. O sea, todo lo que se hizo antes no sirve. Lo que sirve es lo que yo les digo que hay que hacer de aquí para adelante. Válganos Dios, qué soberbia,
qué falta de generosidad, qué falta de entendimiento de todo de este señor López. Así que, entonces, esta narrativa sí nos ayuda para tratar de decirle a la gente, oye, maestro, primero te están engañando con esto ahorita. Y aquí están los hechos, los hechos contantes y sonantes. Te engañaron en seguridad, te engañaron en aeropuertos, te engañaron en venta y rifa de aviones, te engañaron con las pastillas y la salud y las vacinas, estas. Te engañaron con todo. Ya despierta, maestro. No sigas recibiendo ese dinerito, síguelo recibiendo que te regalan, está bien. Ya te lo ganaste, que te lo den. Y el gobierno que venga no te lo va a quitar. Vas a seguir con eso. No le debes a este cuate nada de eso que está tirando. Preferible que hubiera un empleo, que hubiera infraestructura, que hubiera carreteras, que hubiera universidades. Y de esos cero se habla. En 3 años se ha hablado cero. En cientos de mañaneras, cero se habla del desarrollo, de los fundamentos del desarrollo. Entonces, esa narrativa está bajada ya a nivel de candidatos mayormente, a nivel de organizaciones, sí, por México Central ya la recibió y opinó. Y no es una cosa que hay que seguir como un dogma, son ideas sueltas. Como digo, por ejemplo, no te sientas menos, David venció a Goliat. Es una historia, es una narrativa de cómo una gente que parecía pequeña derrota al gigante. Un Moisés que se convierte en un líder que moviliza a todo un pueblo. Y así podíamos seguir platicando de narrativas en historia que acomodan muy bien al candidato para que él haga su tarea. Vuelvo a repetir, estemos cerca del candidato. Desde casa no vamos a lograr mucho. Se hace mucho hoy en día con toda la tecnología, pero estemos cerca del candidato, veamos qué está haciendo el nuestro, apoyémoslo y veamos que camine. Repito, es una elección local y nos da una enorme ventaja esa elección local, porque López no está en la boleta. En la boleta está Morena y está ese candidato local. Es por lo que la gente va a votar. Entonces llevamos una gran ventaja en eso. Una segunda gran ventaja es que en las últimas elecciones intermedias, las 3 o 4, las 4 últimas, no las ganó el presidente en turno. El presidente entró fuerte como su servidor, yo también entré con 75% de aprobación, al ratito me bajaron hasta 50, luego volví a subir y terminé en 65 de aprobación al final del sexenio. Calderón se sostuvo muy bien. Entonces, el chiste es que los presidentes van y vienen. Lo que cuenta ahorita es lo que tenemos enfrente para esta elección el 6 de junio. Bueno, ya está los dos temas fuertes que tienen que ver con el éxito en una elección. El tercero es movilización. Y ahí es donde yo inclusive pues, en comentarios y pláticas que he tenido con Sí por México, con Va por México, con mi propio partido, todas las semanas estoy en comunicación, movilización. Y esto, como dije, es la esencia del liderazgo. Está bien planes, está bien el dinero que inviertes en la campaña, está bien la estrategia, pero al final hay que hacer que las cosas ocurran. Y esa es la movilización. Y la movilización se convierte en una guerra de guerrillas, se convierte en un evento crucial. Las últimas 3, 4 semanas de las campañas. Ahí es donde hay que echar toda la carne al asador. Ahí es donde se avientan los candidatos con todo, con el sartén, con la cuchara, con todo, se golpean, se tiran, vienen engaños, vienen acusaciones, pero hay que estar ahí con nuestro candidato. Y al final, el doble propósito de la movilización, que es uno, cuidar el voto. Por eso, si ahorita hay modo de entrarle a cuidar una casilla, hagan el sacrificio al que le toque hacerlo. Cuidar el voto es fundamental, observadores el día de la elección, estar presentes. Y segundo es promover el voto, porque a muchos se nos hace pesado ir a la botada, o había un juego de fútbol y luego se nos pasó el día y luego ya le entramos al tequila o a la comida familiar.
Nada, en esta hay que sacrificar el domingo para ver que todo el mundo vaya a votar y que las cosas se den así. No hay duda que entre más votos y más participe la gente votando, más aseguramos que Morena no tenga mayoría para esta segunda parte del sexenio. Y eso, como dije, es vital, hay demasiado en juego para eso. Entonces, la movilización es ahorita, acompañar candidatos, ahorita sí por México, pues estar vigilante ahí en cada estado, cómo están las campañas a gobernador, cómo están los ataques, cómo puedo ayudar, cómo puedo movilizar, porque yo creo que sí por México necesita recorrer el trayecto hasta el último, hasta el día de la elección, inclusive postelectoral hay que asegurar el triunfo. Entonces, no fue nada más lograr que los partidos políticos corrigieran, que los partidos políticos despertaran, que los partidos políticos se unieran, que los partidos políticos tuvieran mejores candidatos, sino hay que seguirle arreando hasta el final. Por eso regreso a contestar la pregunta. Si me dicen, ¿qué tengo que hacer? Ganar, maestro, gana tu casilla, gana tu ciudad, que gane tu candidato. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Tú lo sabes mejor que yo. Tú estás ahí en León o tú estás ahí en Tijuana, donde ahorita este bruto, ni sé cómo se llama el gobernador, volviendo a las expropiaciones, carajo, mano, esos tiempos. Y sin embargo, ahí está el güey promoviéndolo y diciendo y que lo va a hacer, y yo no veo el frente opositor lo suficiente. A los empresarios les digo, este país es de nuestros hijos, es de la siguiente generación. Nosotros ya vamos a medio camino. No hay que ser collones, hay que entrarle. Yo sé que está duro, yo me juego el pellejo a cada rato con este cuate, sé que tarde o temprano va a querer joder, pero pues, el empresariado, a veces el de arriba se le explica diciendo pues que son muchos intereses y que no puede, que mira, mejor llevémosla por la buena, como han dicho el Consejo Coordinador Empresarial. Coño, hay un límite para llevarla por la buena. Tú das oportunidad, le sueltas la rienda, fijas tu postura, pides que funcione tu postura, y si la necedad es no, y te avienta el madrazo en cada mañanera y te vuelve a golpear y te vuelve a sacar cambios legislativos que están perjudicando la inversión, que están perjudicando el crecimiento de las empresas, pues caray, yo digo, ¿dónde está la Canacintra? ¿Dónde está la Concanaco? ¿Dónde están? El único que anda por ahí en la arena es nada más la Coparmex, y los demás tranquilos. Está bien, tenemos la práctica de no jugar a la política, pero con México no se juega, hay que jugar por México. No a la política, a jugar por México en esta ocasión. México nos necesita, México nos está reclamando, el futuro de México está incierto. La quemada de México en el exterior, bueno, ya para qué les digo, ya la vemos todos los días, quemadota que nos estamos dando, y parece que el exterior es el único que nos va a venir a salvar. No, es nuestro país, es de nuestros hijos. Trabajemos, comprometámonos y a darle. Pues por ahí termino. Vamos a echarle al diálogo, a las preguntas, a la orden. Muchas gracias, presidente. Gracias sobre todo por recordarnos que tenemos que estar unidos. Yo le voy a decir que tuve el honor de trabajar en su administración en gobierno federal y me di cuenta del cambio de mentalidad donde el servicio público, esta actitud de servicio, esta generosidad que debemos tener todos, yo la viví en su gobierno porque venía desde arriba esta línea y teníamos que dedicarnos a servir, justamente como lo marca la palabra. Por otro lado, también la importancia, gracias por hablar de la importancia de la participación ciudadana y sobre todo el bien mayor, la necesidad del voto útil, de sumarnos todos para ganar la mayoría en el Congreso y detener a ese caballo, ponerle a la rienda a ese caballo que hoy está destruyendo nuestro país, teniendo la mayoría en el Congreso, y por lo que nos está advirtiendo el INE,
pretenden volver a hacer trampa para lograr esa mayoría artificial. Entonces tenemos que estar todos unidos, enterados de qué es una mayoría, cómo se conforma y el por qué tenemos nosotros que unir nuestros votos para ir por el puntero con nuestro voto útil, como fue en el 2000, en donde nos sumamos todos con usted para lograr sacar al gobierno priista. Y ahora necesitamos volver a unirnos. Aquí hay personas de Amigos con Fox que están aquí saludándolo, que le mandan felicitaciones y, bueno, unirnos en una sola estrategia también con esta narrativa que nos planteó, que nos mencionó. Ramón Muñoz nos ha compartido la narrativa que estamos adoptando en Sí por México, esta narrativa que incluso es a nivel neurofisiológico para que las personas le estén escuchando y se identifiquen con la narrativa y bueno, ya el día de la elección no solo salir a votar, sino sacar a votar, ser observadores electorales, vigilar las casillas y todas las formas de participación ciudadana que bien nos mencionó y que no podemos dejar de participar ese día. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Isaac para empezar con las preguntas, que además tenemos varias manitas levantadas. Muchísimas gracias. Adelante, Isaac. Sí, son varias preguntas o comentarios. Empezaría por remarcar la importancia del voto útil viéndolo en sentido contrario. López Obrador hoy es presidente porque no hubo la generosidad entre los que participaban, me refiero a Mid y a Anaya, de encontrar una fórmula para que el otro no se fuera por la libre. Entonces ahí nos funcionó exactamente en contra por no hacerlo. Y esto marca también esa parte tan difícil de los candidatos. Yo veo ahorita a Monterrey, por ejemplo, Nuevo León se puede resolver casi en automático la pérdida de Morena si están atentos los candidatos de la oposición, de no dividir el voto y poder encontrar una fórmula que, bueno, yo sí hago una invitación a la generosidad, a los partidos políticos y a los candidatos. Si no voy a ganar, ya no friegues, ya búscale cómo le pasas la corriente al otro y se amarra el triunfo. Y uso el ejemplo de la gobernatura porque al final hay una sinergia entre los votos en una localidad que tienen que ver con el ayuntamiento o los municipios en juego, que tienen que ver con la gobernatura en su caso, o que tienen que ver con las diputaciones locales o tienen que ver con las diputaciones federales. Entonces, entre todos, ahí se tiene que tener esa generosidad. Alguien tiene que estar un poco llevando el juego. Yo espero que autoridades de Sí por México, autoridades de Va por México, en esos distritos sepan conjugar los esfuerzos para terminar con los resultados que nos acomodan. Ahora, el votante, el ciudadano, tú, los que estamos aquí, ¿cómo? Pues mira, información, hay que ir viendo las encuestas. Claro, las encuestas, ahorita acabo de ver unas en todos los estados y es maravilloso, parece que nos vamos perfilando casi a ganar todas las gobernaturas, pero hay encuestas que no están bien y profesionalmente sustentadas. Pero veamos varias, veamos las de Oráculo, veamos esas que promedian encuestas y que son más serias. Orientémonos localmente. ¿Qué mejor que entre ciudadanos locales que se preocupan, que se reúnen en una comida, que se reúnen en una reunión política, que se reúnen alrededor de un partido, que los reúne el candidato? Ahí es el momento de ventilar las cosas.
Y sí es muy difícil llegar a una conclusión cuando la diferencia entre los dos que están en la oposición es pequeña, pues es difícil ver quién deje al otro. Yo tuve esa negociación y discusión amplia con Cuauhtémoc Cárdenas. A mí me tocó con él la disyuntiva de quién se zafa para asegurar que el PRI no ganara. Y lo discutimos en muchas reuniones con asistentes de él, asistentes míos, y francamente ninguno de los dos dijimos, órale, vas tú. Nos faltó generosidad quizá, de haber dicho, vas tú y ya no juguemos con fuego. Entonces, sí, finalmente resultaron las cosas, pero ese voto útil es delicado, es potente y hay que manejarlo con mucho cuidado. Muchas gracias. A los jóvenes, bueno, me pedías jóvenes, caray, a los jóvenes, ¿cómo los calentamos a los jóvenes? Anda, pues hay que ver, sí, hay que ver cómo, porque hay mucha indiferencia en los jóvenes, y hay muchos jóvenes que están perdidos y casi para siempre. Yo no sé qué porcentaje están en el crimen, están en la mala vida y en eso muchos jóvenes mexicanos perdidos en malos caminos, muchos otros pues perdidos por falta de información en el campo, muchos otros perdidos por desesperación. Pero independientemente de esto, yo a los jóvenes que están en una universidad, que están en un bachillerato, que tienen la oportunidad de estar en la escuela, que están cercanos en la zona urbana, pues que se metan, porque su futuro no es tan fácil decir, bueno, pues yo me voy, si las cosas se ponen mal aquí, me largo, me voy a estudiar afuera, ahora ¿quién te beca para afuera? Estos cuates suspendieron todas las becas para afuera, no está fácil irte para afuera, está mejor ganar y triunfar aquí en México. Y no es nada más que ganes tú y triunfes tú en tu vida, tú tienes que hacer que triunfe tu país y tienes que buscar cómo esa combinación a ti te da un futuro cierto y grande. Pero como bien dices tú, lo primero es el lenguaje. Yo francamente ya estoy en la momisa, yo totalmente en la momisa. Mi lenguaje hoy no es el de los jóvenes, mi lenguaje no es el de los jóvenes millennials hoy en negocios, por ejemplo, ya se va uno quedando atrás. Entonces, los jóvenes como que tienen que alimentarse a sí mismos y darse el empujón uno al otro. Pero ojalá, si los jóvenes jalan, ya fregamos. Si las mujeres jalan, y esas sí están jalando, sí van caminando a prisa, quizá hubo que acicalarlas con esta terrible situación de los feminicidios y con esta terrible situación para las mujeres, con sus hijos con cáncer, con las guarderías cerradas, con este desprecio hacia la mujer en todos sentidos, con estos falsos mensajes de que en el gabinete tienen mujeres, sin embargo, las mujeres han reaccionado y yo de las mujeres esperaría prácticamente el triunfo de México y el triunfo de esta causa del 6 de junio. Muchas gracias. Nos quedamos con la palabra generosidad. Efectivamente es lo que más se necesita. Le paso la palabra a Guadalupe. Guadalupe, adelante, por favor. Ay. Te escuchas, Guadalupe, adelante. No está abriendo. Denise, ya, muchas gracias. Es que se vuelve a cerrar mi micrófono. Presidente Fox, ha dado usted una charla clara, puntual, con toda la experiencia, tanto como candidato, porque fue usted un extraordinario candidato y para mi gusto yo trabajé también en su sexenio, trabajé en desarrollo social y trabajamos por todo el país. Y me tocó ver que trabajó promoviendo la inversión en el extranjero como nadie lo ha hecho. Había muchísima menos inseguridad. Usted trabajó muchísimo por la transparencia, tenía programas sociales, entre otras cosas. Y en las intermedias, usted siendo un gran mercadólogo, habiendo roto con los 70 años del PRI, en las intermedias
no ganó, pero no ganó usted, no ganó Enrique Peña, no ganó Felipe Calderón. ¿Cuál es ese fenómeno que se da, que en este momento no lo tenemos, con un gobierno que yo lo veo más desgastado y con menos resultados y arrastrando una pandemia terrible? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, qué interesante pregunta. Empiezo por a los que nos pasó este fenómeno de las intermedias. Yo creo que lo que hace evidente es que entra uno con un gran nivel de aceptación. Un gran nivel de aceptación, entré yo, un gran nivel de aceptación entró Calderón, a pesar de que ganó la elección por un pelito, Calderón de inmediato, en cuanto se puso la cachucha de militar y se lanzó contra los maldosos, ¡pum!, se levantó hasta arriba, a niveles de 65, 70%. Entonces, logramos al principio colocarnos muy fuertes, muchas veces, o la mayoría de las veces, echándole mucha crema a los tacos a la hora de la campaña. Y yo, ese es un cuestionamiento que siempre me han dicho y acostumbraba yo contestar en aquel entonces. Decía yo, bueno, primero tengo que ganar, y si tengo que echarle un poquito de crema a los tacos, que mis propuestas sean un poquito más aceleradas, más agresivas, pues lo voy a hacer, porque lo primero que tengo para implementar el plan general es ganar. Si no ganas, pues te vas al anonimato y te vas para atrás. Entonces, en ese afán de ganar, yo creo que todos le echamos un poquito de crema a los tacos. No se diga, López Obrador le aventó toneladas de crema a los tacos, hizo promesas que no iba a cumplir jamás, inventó historias, mintió, nos tomó el pelo a todos. Entonces empiezas ahí y a la hora de gobernar empiezas a ver la realidad y empiezas a desgastarte y a perder esa popularidad. Nos pasa a todos porque la gente empieza a reaccionar. Oye, pues me dijiste que ibas a hacer esto y no lo has logrado hacer, y me dijiste esto, me prometiste esto. Y la gente, así como el candidato avienta mucha crema a los tacos, la gente le pone mucho entusiasmo a su esperanza y piensa que con ese gallo se le va a cambiar el mundo y todo va a ser para mejor. Y repito, las cosas no suceden así. Cambiar una nación en una generación es un esfuerzo verdaderamente complicado. Entonces, esa es la primera explicación en ese sentido. Ahora, la de López. ¿Por qué López en principio y hasta ahorita parece que las trae consigo? Tienen una gran maquinaria de propaganda y de promoción, una gran maquinaria. Yo a veces pico aquí a Martita y le digo, ves, Martita, si hubieras sido tú mi speaker, si hubieras sido tú mi promotor a la altura de estos, a la mera nos hubiera ido mejor, porque la verdad a mí me dan envidia la maestría con la que manejan las mañaneras, la maestría con la que manejan la mentira, la maestría con que se van por la libre y la gente se las va tragando y comiendo una tras otra. Y claro, cuando uno es responsable, no haces esas cosas, porque tarde o temprano se te van a revertir. Tarde o temprano el desgaste va a ser mayor y la caída va a ser más dramática. Pero con como persona, aparentemente no ha llegado. Y sin embargo, ahí yo lo único que digo, en este momento, lo que él tiene de aprobación como presidente, lo tuvo Calderón por encima, lo tuvo Peña Nieto, lo tuve yo poquito abajo, pero andábamos en el mismo rumbo. Entonces, sí está bien, pero no es nada de qué espantarnos. Por eso yo digo, no nos sintamos Goliat o David. Se puede darle el resorterazo y tumbarlo. Desde luego que se puede. Entonces, yo creo que tenemos que esperar para hacer el juicio final sobre esto a la elección. Y me atrevo a pronosticar, 54% va a ganar la oposición contra 46% de ellos. Se le va a ganar con una mayoría amplia. Ese es mi pronóstico, analizando todo lo que veo en el panorama. Todos estos argumentos que estamos diciendo y todo este movimiento que ya está surgiendo. Y nuevamente, sí, por México, gracias, síganle echando ganas. A ver, Claudio, ¿de dónde sacas la lana? Pero no le aflojes, síguele metiendo
recio a que el movimiento siga creciendo, que siga para adelante y para arriba, a que llegue a su clímax el día anterior de la elección, que sea un movimiento de millones de almas que ya están todos o estamos todos en sintonía. Y yo creo que se va a alcanzar ese nivel de fuerza en este movimiento y por tanto un triunfo claro y contundente. ¿Para qué? Pues es democrático, es absolutamente democrático lo que estamos haciendo, no es ir contra nadie. Un Congreso sin mayoría de partido político ahorita es muy ventajoso para México, porque todos van a tener que razonar. López no va a poder por sus pistolas mandar el presupuesto como se le antoja. Lo va a tener que razonar, va a tener que convencer, lo va a tener que negociar. Y por tanto el juego cambia totalmente. Entonces es altamente democrático esto. Es absolutamente indispensable en este país que hoy por hoy es una sola voz que tenemos que aguantar por horas todos los días, ya chole, como él dice, me recuerda a los tiempos de Echeverría, que era otro que obligaba a los medios de comunicación a darle las 8 columnas todos los días de todo el sexenio. Y era avasallador en su léxico y era el clásico populista, que este hombre es una calca de ello. Y este hombre quiere ser una calca del PRI anterior para tener, ahora sí que todas las canicas en sus manos y todo el poder en su orgullo y en su soberbia. Entonces, ¿qué mejor fórmula de solución democrática que un Congreso donde él tenga que razonar? Y aquí me viene a la mente el Enlightenment, de allá de la Revolución Francesa, de Diderot y de todos aquellos, y luego de los padres fundadores de Estados Unidos. Precisamente Jefferson, él tomó esa bandera. ¿Y qué es el Enlightenment? ¿Qué es la iluminación? Son 3 pilares. Uno es la razón. Asegúrate que sea razonado lo que te dicen. Checa que tenga la razón eso que está pasando. Checa que sea verídico, comprueba. La razón es uno de los pilares. Segundo, la ciencia. La ciencia que hace todo pide demostración. No es ciencia hasta que no se ha probado 1 y 1000 veces que si sueltas una piedra se cae a la tierra. O sea, la ley de la gravedad fue probada una y otra vez, hasta que ya es una verdad de ciencia. Y tercero, el humanismo. No puedes llamar razón ni ciencia, el humanismo. Lo que los que estamos aquí tenemos, entrega, pasión, humanismo, por nuestra familia, por nuestra comunidad, por nuestra nación, dispuestos al sacrificio que sea necesario. Entonces, razón, ciencia, humanismo es una guía que nos debemos de meter en esa evaluación a los candidatos. ¿Tiene la razón en lo que está diciendo? Y si no, vamos a decírselo si es de nuestro lado. ¿Tiene contundencia, tiene comprobación lo que está diciendo o tiene humanismo? ¿Realmente lo está haciendo pensando en los demás, pensando en su familia, en su comunidad, en su municipio, en su estado? Realmente esa cuestión del humanismo es fundamental y por eso no hay liderazgo capaz de convencer, capaz de crecer, capaz de transformar si no es compasivo, si no lo hace pensando en los demás. Y por eso digo que esa es la ruta corta a la felicidad. Así que candidatos, lo primero, pregúntate, ¿para qué coños te metiste de candidato? Porque te quieres ganar unos centavitos, vete a volar, no sirves de candidato. Porque quieres hacer esto y estas cosas buenas por tu comunidad, por tu ciudad, por tu estado, convence. Si tú estás convencido que para eso entraste de candidato, con eso vas a convencer a los demás. Esa va a ser tu verdad, esa va a ser tu narrativa. Porque yo sé que puede haber agua en esta comunidad y porque yo sé que le voy a traer agua a esta comunidad. Porque yo sé que nuestro atorón fundamental es la educación y ahora que este baboso cambia los libros de texto para que le estén rindiendo más tributo al emperador López, ideologizar la educación es un crimen y tiene sus consecuencias y las va a tener López Obrador por estar ideologizando la educación. Esa ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni nadie, mucho menos Morena, tienen que meter la mano
en lo que es el conocimiento, lo que es la ciencia, lo que es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos. Muchas gracias, presidente. Yo le quiero preguntar, tenemos muchas manitas levantadas, un gran interés. ¿Hasta qué hora puede estar con nosotros para más o menos calcular a cuántas personas les abrimos el micrófono? Bueno, pues yo me acostumbro a dormir a las 8. Ok. Me tomo mi atolito, me voy a dormir, me levanto a las 5 de la mañana a darle duro, a hacer ejercicio y a chambear. Entonces, No, hay tiempo, dale otro rato. Ok, muchas Voy gracias. a hablar menos para que más puedan participar. Muchas gracias. Francisco, por favor, adelante. Muchas gracias, Denise. Oiga, presidente, pues esto está padre, porque es la primera vez que alguien dice, apuesto que vamos a tener el 54% y el 46%, y eso es muy alentador. Yo pienso igual, ¿eh? Y sobre todo si nos conformamos con el hecho de que, yo mi obligación es, yo voy a ir a votar, ahí perdemos, ¿eh? Pero si decimos, yo voy a sacar a mis amigos a votar, ahí vamos a ganar. Presidente, es importante con su perspectiva, su experiencia, que nos diga a qué nos enfrentamos el 6 de junio, cuál es el riesgo. Hay personas que me han dicho, no, hombre, México no es Venezuela, no, nos van a venir a salvar los gringos, no, hombre, pues aquí no pasa nada. Díganos usted, con su experiencia, con su sinceridad, ¿qué riesgo corremos si seguimos en esta ruta y no ganamos el Congreso? Es importantísimo que la gente y todos nosotros entendamos a que le metamos todo. Aquí no hay de otra más que ganar. Pero díganos usted cuál es la perspectiva. ¿A qué nos enfrentamos? A la maldad. A la maldad. Este cuate no trae nada bueno en sus alforjas. Y me atrevo a decir, por su trayectoria de vida, a mí me tocó conocerlo cuando él andaba quemando pozos allá en Tabasco, en la lucha contra el PRI, que de alguna manera lo justificaba, y yo andaba aquí tomando carreteras y tomando el aeropuerto aquí de León, Guanajuato, en la lucha contra el PRI. Ahí nos conocimos, platicamos mucho. El tipo todavía parecía un demócrata, parecía que realmente sus intenciones eran todo lo buenas que podía ser, o que desplacemos al PRI y reiniciamos construcción con esa filosofía. Pero este cuate, ya cuando me lo topé yo después, por ejemplo, como alcalde en la Ciudad de México, y estar viendo toda la corrupción que se desató ahí, verlo de soberbio, mandando al presidente por un tubo, viéndolo de soberbio, apropiándose, y todavía hace 2 o 3 mañaneras salió con la pinche historia, pero ajustada a su método. El tema del desafuero vino porque él invadió un terreno particular, privado, que estaba en el camino al hospital ABC. Él lo invadió y lo tomó y se metió a hacer una obra pública allá adentro. El particular fue con el juez y logró que el juez le diera la razón, y logró que el juez obligara a López Obrador a restituir y resolver de inmediato, o a perder su puesto de jefe de gobierno. Yo no fui el que le hizo eso, fue el juez, y eso está escrito y lo conoce todo mundo. Entonces, su necedad, su terquedad de pasar por encima de la ley, por encima de los jueces, no es nuevo, no es de ahorita. Lo trae desde entonces y lo trae desde mucho más atrás. Entonces, ese es el López Obrador que estamos viendo hoy y con el cual nos estamos enfrentando. Ahora, por eso tu pregunta, ¿a qué nos estamos enfrentando? Lo segundo, pues a una elección que trae tantas ganas de venganza, trae tanto resentimiento con Calderón, porque le ganó por poquito, pero le ganó y no lo pudo digerir ni tragar. Él no va a un juego como vamos todos, a ver si ganas o pierdes. Todos vamos a tratar de ganar, pero si perdemos, ni modo. Perdimos, nos preparamos, nos entregamos y vamos por la siguiente. No acepta la derrota y difícilmente la va a aceptar ahorita. Qué mejor ejemplo que el condenado Toro, este loco de Guerrero, que es una verdadera calamidad, es un atropellado, es un arbitrario, es un barbaján,
Bueno, podía seguirme yo diciendo todo lo que hubiera que decir. Increíble, increíble que en un país democrático, que en un país de instituciones, salga un cuate con lo que salió. Todos debemos de ser el IFE y todos debemos de defender al IFE, hoy más que nunca, porque bueno o malo es lo mejor que tenemos. Fue una creación ciudadana, se creó por presión de Cuauhtémoc Cárdenas, por presión del propio López Obrador, por presión mía, por presión de todos los luchadores que queríamos que fuera más justa cada elección y que no hubiera las trampas que habían. Lo creamos todos y dijimos, ¿quién mejor que los ciudadanos? Ahora sí que el pueblo bueno, el de a de veras. Y sin embargo, hoy siendo ciudadano, 100% ciudadano, hoy se le critica de manera brutal. Pero todo esto no es más que a lo que nos enfrentamos. Pero yo te diría que lo más grave a lo que nos enfrentamos, y aquí les pido a los que me escuchan que me crean, y a todos los que no me escuchan que me crean también, yo desde que dejé la presidencia he andado de defensor y promotor de democracia por todos lados. Yo he ido a Venezuela, fui de observador electoral, me metí entre las patas del caballo, fui y trabajé por la defensa de la democracia, fui testigo del atropello brutal a esos jóvenes universitarios metidos en la cárcel, golpeados, violentados o muertos por estos dictadores. Yo con Chávez canté rancheras allá en el año 2000, vino a mi inauguración, aquí estuvo. Todos festejábamos que había ganado democráticamente la presidencia de Venezuela. Y inclusive hice un acuerdo ahí con él y con el presidente Pastrana. Había una disputa territorial entre los dos y la logramos superar entre los dos, entre los tres en un acuerdo. Bueno, todo eso para decir que, créanme, el camino, la trayectoria de este cuate acomplejado, soberbio, lleno de ansia de poder, lleva ese camino. Hay que mapear todas las decisiones que ha venido tomando, toda la narrativa que ha venido construyendo, y su destino es fregarnos. Su destino es quedarse con el poder. Y si al final lo enfrentamos con eso, nos va a dejar otro Barbaján, como pasó con Chávez. Chávez se lo llevó Diosito, afortunadamente, pero no muy afortunadamente, porque nos dejó a este otro Barbaján, a Maduro. Entonces, créanme, la situación no es buena. Si perdemos esta del 6 de junio, si no le ponemos el freno, me parece que se va a ir como cuchillo en mantequilla, ahora sí, atrás de su verdadero proyecto, que está bien dibujado, está bien conocido, pero no lo hemos dejado que lo lleve a fondo tan rápido. El exterior no lo ha dejado el acuerdo de libre comercio, no lo han dejado muchas limitaciones. Da un empujón para adelante, ve que nadie gritamos y sigue para adelante. Da un empujón para adelante y gritamos algunos, o gritan los inversionistas, o gritan los académicos, o grita alguien y recula, entonces echa para atrás, pero nomás para agarrar vuelo, no corrige. Esta cosa de los médicos y las enfermeras, por Dios, médicos y enfermeras de todo el país, no toleremos que les haga esto. Es una arbitrariedad brutal y total, es una injusticia total y es un malagradecido total, porque ustedes le salvaron la vida cuando andaba a punto de pelarse con su problema del corazón, y hoy les pagan diciendo, no, ustedes no tienen derecho a la vacuna. Coño, si alguien tiene derechos son los médicos. Entonces, castiguémoslo. Ni un solo voto para Morena, ni un solo voto para López. Muchas gracias. Así es, señor. Gracias. Le paso la palabra a Jaye. Adelante, Jaye, por favor. Gracias, Denisita. Señor presidente, ha sido un gustazo escucharlo y se aventó una cátedra maravillosa. Lo escuché como cuando estaba en campaña. Tuve el honor de ser invitada a su gira a España y a Italia, la del beso famoso. Y también tuve el honor de estar en la cumbre de Monterrey y me tocó compartir con el presidente
Maduro, sí, en aquel entonces, Uy, grandote, Chávez, pero no Hugo Chávez, grandote, y demás, me tocó todo el comes y te vas, y me tocó verlo actuar a usted y a todo su equipo como equipo, y lograr, vino con el Powell, etcétera, y lograron una sinergia de equipo. Yo aquí veo que hay un monarca con gente que no puede viajar a Davos o no puede ir a apoyar nuestro país a que crezca en el exterior o en el interior mismo. No veo a nadie que pueda ir a ver en Sede Solo Bienestar, que decía Guadalupe, que puede ver a la gente que está marginada, si no los acompaña el presidente, van de la mano. Es muy preocupante, no los veo que puedan salir de la mañanera. Eso es una, pero lo que yo le quería preguntar sobre el INE, a mí me pareció que es histórica lo que pasó y me pareció de mucho valor por parte de Lorenzo Córdoba el salir a tomar esta resolución con todo el grupo del INE. Y por el otro lado, pues vengo de Baja California, me tocó también que nos acompañara con los migrantes y me ayudó con una ley antidiscriminatoria con los judíos, con la comunidad judía antes de tomar el poder. Que nunca voy a olvidar, por cierto. Ahorita con lo de la expropiación y eso, amenazan con cosas al aire y luego van a cumplirlas, son locuras. Entonces, ¿cómo hacer para defendernos de estas arbitrariedades? Por ejemplo, dijo el gobernador Bonilla que va a expropiar el campestre, pero por el otro lado dijo que a la esposa de Kiko Vega, perdón que sea del PAN, los rateros a la cárcel, no todos los rateros. Ningún partido tiene monopolio, los buenos o los malos. Pero a la esposa le condonó pagando 6 millones y medio de dólares que ella dice aceptar que robó apenas... Y ya con eso la condonó. Entonces yo no sé quién es la ley, quién es la ley, quién ejerce, quién no, cómo lo explicamos y cómo podemos hacer para defendernos de todo eso, señor presidente. Pues mira, lo que dices está muy sustentado y tiene mucha razón. Hola, o sea, de los lentes, ¿quién es? Verónica y Jaye. Hola, Verónica. Hola, mira, señor presidente. Sí, estamos llegando a un punto de que nos pudiera ganar hasta la desesperación, viendo tanta tarugada que se viene haciendo en distintos lados por esta gente. Pero al final, mira, filosóficamente hay un punto donde nuestro México está dividido en dos. Y unos están de aquel lado porque reciben prebendas, porque los maicean y porque hay ignorancia. Y otros están de este lado, pero pasivos, sin actuar y sin movernos. Esa situación no es privativa de México, está casi en todos lados ahorita. El que gana, gana por un pelito, por una décima, por 5 décimas, por un punto. Entonces, sí, ¿qué veo yo detrás de todo esto? Una ideologización brutalmente negativa. Lo que necesitamos es desvestirnos de tanta ideología, de que yo soy de izquierda, yo soy de derecha, de que yo soy populista y demagogo y yo soy racional y responsable. Desideologizarnos de que soy azul o soy colorado o soy verde o soy moreno. ¿Dónde están los triunfadores de hoy? Yo diría el primero es China. Y China es el país más pragmático que existe en la Tierra. Y aquello del comunismo ahí ni se recuerda, ni se conoce de qué se trata. Hay una maquinaria de gente inteligente trabajando, actuando democráticamente hacia el interior, tomando decisiones. ¿Y cómo opera China? Como opera con un business plan, con un plan de negocios de 5 años, formal. Opera con un CEO, un ejecutivo superior que hace que las cosas ocurran dentro de ese plan general. Y lo pragmático, educación, salud, infraestructura, desarrollo, carreteras, puertos y ganarle a Estados Unidos la partida. Y vaya que si se la van ganando en términos económicos, ¿sí? Pronto va a ser la economía más grande del mundo. Entonces, en Latinoamérica seguimos con el rollo de la ideología fuertemente permeado y nuestras discusiones son ideológicas, son del modelo a implementar. Todo eso ya está resuelto por la humanidad, ya resolvimos que
opera bien un país con democracia, con libertades, con respeto a derechos humanos, con economía de libre mercado y con educación, tecnología y ciencia. De todo eso es pragmático, es práctico, no tiene nada que ver con ideologías. Lo pueden hacer los noruegos, lo pueden hacer los brasileiros, lo podemos hacer los mexicanos. Los ganadores son los que lo hacen, los coreas, los japones, los chinas, Europa del Este. Entonces, ojalá en Latinoamérica nos desideologizáramos un poco y simple y sencillamente que gane el que propone cosas prácticas, pragmáticas, sobre esos puntos que realmente le interesan al ciudadano. Yo creo que ahí está la solución, pero no la veo cuándo. No la veo cuándo porque no está ni siquiera empezada a operarse. Y la otra, sí, fuerte desgracia que tenemos es esta distribución del ingreso, esta pésima distribución del ingreso, que empieza precisamente por la pésima distribución de la educación y el conocimiento. En realidad son pocos, son 35% los privilegiados que en México pueden llegar a una universidad. 65% de los jóvenes no tienen esa posibilidad, ni llegan a la universidad. Entonces, eso, la pésima distribución del conocimiento y de la educación nos lleva a una pésima distribución del ingreso, porque todo el mundo sería mucho más competitivo y con mucho más facultades y capacidades para hacer ingreso si tuviera más grado educativo. Entonces, son cosas que debemos de reflexionar, son cosas que una vez superado el obstáculo del 6 de junio, yo digo que sí tenemos que plantearnos, porque de hecho va a haber una torre de Babel con el triunfo del 6 de junio, porque va a haber del PRI, del PAN, del PRD revueltos. ¿Y quién va a marcar el camino? ¿Quién va a plantear la ruta hacia adelante? ¿En qué puntos nos vamos a poner de acuerdo en ese Congreso? Digamos, 5 puntos principales serían los que tendríamos que acordar, superiores e inalienables, que se ejecuten a como dé lugar. Entonces, la tarea apenas va a empezar post 6 de junio, igual que la tarea va a empezar post pandemia. Pues tenemos 2 grandes retos por encima, por enfrente, pero hay capacidad en México. Bueno, nuestro talento, nuestras capacidades, las capacidades de los jóvenes, nuestras universidades, nuestras mujeres, nuestros talentos, nuestra experiencia anterior. México tiene todo para que si enrolamos y enfilamos la energía completa en una sola dirección hacia el frente, no hay quien nos detenga. El problema es esta torre de Babel, donde tenemos todos esos perdidos con el crimen. Yo digo que hay cuando menos 100,000 jóvenes que están colaborando con los carteles y les están pagando más que lo que paga General Motors de su línea de producción. Entonces nos traen ahí embabucados y además el día que no jalan los matan. Aquí mismo en San Cristóbal tenemos muertitos ya cada día, cada 2 días, y la Guardia Nacional, bien, gracias, y López Obrador en su mañanera. ¿Y quién coños va a hacer el Estado de Derecho en México? ¿Quién va a hacer que la ley se respete? Francamente, tenemos la brújula perdida. Hay que rescatar y restituir y volver a encarrilar la marcha nacional. Muchas gracias, señor presidente. Ahora vamos a empezar a abrir los micrófonos a las personas que nos levantaron la mano y sobre todo considerando que se tiene que dormir temprano, vamos a pasar la palabra pues a los que nos alcance. En este momento les pedimos por favor que no más de 30 segundos, que sean muy puntuales con su pregunta. En este momento le voy a abrir el micrófono a Alberto Riverol, que es de casa, es un gran amigo, ha sido también parte de este gran esfuerzo. Alberto, por favor, adelante. ¿Cómo está, señor presidente? Qué gusto saludarlo. Yo insisto y que tenga la oportunidad de volvérselo a reiterar que usted y don Javier Usabiaga fueron los culpables de que yo me enamorara del gobierno. Eso. Hasta que 8 años después de su administración, pues me recordé de sus palabras que su gobierno era un gobierno de transición. Y entonces, bueno, pues ya reculé. Pero volviendo a un tema que usted mencionó y que le apasiona, que es el campo de México. Cuando repartía todos los programas de la Zagarpa, tenemos un padrón de 8.2 millones de productores del campo. De esos, el 80% son de menor hectareaje, de menos de 1 hectárea o 1 hectárea,
que incluso usted redondeó para poder dar el Procampo completo. Llegar a influir en 8.2, en 8 millones de productores es muy difícil para emitir un voto. Y para eso están las organizaciones campesinas. Yo la vez pasada que este grupo magnífico de Sí por México me invitaron a participar, yo les comentaba que ¿dónde están hoy las organizaciones, aquellas que nos gritaban y que nos reclamaban cuando éramos la administración que más recursos entregó al campo en la historia de este país? Hoy, ¿dónde están? ¿Dónde está la CNC? ¿Dónde está la CCC? ¿Dónde está la UNTA? ¿Dónde está Álvaro López? ¿Dónde está? Bueno, ya sé dónde está Narro, ¿no? Pero ¿cómo influir hoy, señor presidente? Usted que al final reconocieron todas las organizaciones campesinas que su administración fue algo muy valioso para el desarrollo y la mejora del campo en México. ¿Cómo llegar con el Flaco Álvarez, con la CNC, la vez pasada Beatriz Paredes, que estuvo aquí también acompañándonos y que ella milita también en la CNC? Le decía, tenemos que influir en el campo. El campo de México son muchos campos, pero son México al final de cuentas, ¿no? Y cómo lograr que ese Flaco Álvarez, esa senadora Martínez, Eladio pues ya no, pero quien esté en la CNC realmente nos ayuden a convencer que si quieren agarrar el dinero, pues sí, los productores, si le dan 500 pesos, los van a agarrar, porque hay mucha necesidad. Pero ¿cómo influir en esas grandes organizaciones campesinas? Porque sería la única manera para realmente influir a que su voto lo pusieran por quien ellos quisieran, pero que salieran a votar. Y principalmente no por Morena, sino que recordaran esas ventajas que tuvieron cuando se entregaban. Oye, Jessy y yo estamos pensando, apoyos completos, bien organizados, con indicadores de medición, con reglas de operación, con padrones claros, etcétera, ¿no? ¿Qué le merece? ¿Cómo hacerle, señor presidente? Y un abrazo muy cariñoso de parte mía y de la familia Ucebeaga. Te agradezco muchísimo y sin duda, Ucebeaga, bueno, qué personaje, qué amigo, qué ser humano. Y vaya que si se la jugó ahí, le metió, pero recio, y formó un gran equipo con todos ustedes. Así que mi reconocimiento para él. Ahora, mira, lo que hablas es el pasado, el presente y el futuro. La democracia, mal que bien, a partir del año 2000 rompió con el corporativismo en buena medida. Y paso a paso, conforme más democracia va avanzando, menos organizaciones controladas o corporativas. Y eso es algo que ya tenemos que aceptar que se acaba. Inclusive acabas de ver esa votación de quién fue de Amazon, que votaron ahí si se sindicalizaban o no. Y fue abrumador el voto en contra de sindicalizarse. Hoy ya no es el camino para los empleados, para la gente, y por tanto estamos hablando de un mundo que dejó de ser y un mundo que empieza a ser. Yo creo que el campo, si queremos darle una definición por arriba, no tiene más que dos terrenos. Uno es una vanguardia exitosísima, brutalmente exitosa, que está generando empleos, que está exportando esa balanza comercial alimentaria. Jamás pensamos que nos iba a ser tan superavitaria a favor de México. Pensamos que nos iban a derrotar los americanos y la economía americana, y sin embargo es una de nuestras mayores fortalezas hoy en día, el campo mexicano de vanguardia, donde sabemos cómo hacerle, lo hacemos bien. Aquí encuentras agricultores que están mucho mejores en todos sentidos que los mejores americanos. Entonces, ese lado se cuida solo. Lo que necesito es que no le estorben, que no le pongan trabas, que no le impidan exportar, que no le quiten, por ejemplo, la inocuidad y la protección de las plagas, porque no es que a mí me dejen de ayudar, sino que si mi vecino no cuida eso, me va a contaminar a mí. Entonces, ciertas cosas que el gobierno todavía tiene que intervenir, pero ojalá las menos, y que esa vanguardia se siga moviendo como se mueve.
Aquí San Cristóbal, este pequeño rancho, aquí trabajan ya hoy más de 2,500 gentes todo el año. El reparto agrario le dio tierra a 80 familias, cuando se hizo que le quitaron a mi abuelo las tierras, 80 familias. Hoy, este rancho reducido al 10%, después de que Cárdenas expropió, este rancho da empleo a 2,500 personas, al doble el salario mínimo. Doble del salario mínimo es el mínimo que se paga aquí. Entonces, está ese campo que no necesita más que lo dejen moverse, crecer y seguir caminando. Y está el otro campo, el que ya relataste, el que está atrás, el que antes controlaban las organizaciones. Las organizaciones ya no existen. Existe la etiqueta, pero ya olvídate, nadie controla la CNC, nadie algún buen aventurero ahí la usa como palanquita para lograr una diputación o para esto. Está suelta la gente del campo, que desde el punto de vista democrático está bien que así haya sucedido. Ahora, ¿cómo llegarle? Que es la pregunta ahorita para el 6 de junio. Sí es un problema, ya no puedes corporativamente llegar. El PRI tiene todavía un poquito de arreos en ese terreno. Si el PRI quiere y jala parejo y no juega chueco con irse a algo al lado de López, que siempre yo me quedo con esa duda, porque ¿cuántos priistas hay allá? También ya veo panistas allá, pero es puro desesperado en plan de agarrar hueso y no servir al país. Entonces, ¿cómo llegarle ahí? Por eso yo decía, si nosotros los que estamos aquí, además de la tarea, que es fácil, de nuestra familia y nuestros vecinos, si nos salimos el sábado y el domingo, se vienen a comer aquí a San Cristóbal, maravilloso el Hotel San Cristóbal, el restaurante Las Delicias, y de aquí salen a caminar las calles de esta comunidad, a venir como terceros a decirle a la gente, platicarle un poquito la narrativa y decirle, oye, ¿estás bien con lo que está pasando? Y hacer lo que haga un buen juicio. Eso lo digo en el sentido de que si cada uno hacemos nuestros 10 cercanos, pero hacemos 5 lejanos, ya sea en la colonia popular, ahí en Tepito, ahí es lástima que a la mera ni vas porque te asaltan ahorita, pero tenemos que hacer un proselitismo que vaya más allá de ese círculo. Y ese círculo nos vamos a encontrar con una fórmula muy sencilla, es que me están dando aquí en el rancho, la mitad de la gente está recibiendo algo. La mitad es una población, ponle de 5,000 gentes, la mitad están recibiendo algo. Entonces, no es fácil el argumento. Yo acabo diciendo, mira, tú agarra eso, pero no vendas tu voto. O, ¿por qué te preocupa? El siguiente gobierno también te lo va a dar, ya estamos encarrilados en eso. Tú no pienses que va a perder. No es dinero del bolsillo de López que te está dando, es tu propio dinero, el propio dinero de la nación que te está dando. Síguelo recibiendo, nadie te lo va a quitar. Ahí seguimos, claro. No es para la buena marcha del país eso. Tarde o temprano un día debíamos de quitar esa política social de dádiva y convertirla en una política de desarrollo económico, generando empleos, generando empresas. Si todo ese dinero lo moviéramos para allá, se compensaría más que suficiente lo que se está dando. El problema es que hay un impasse ahí en medio, mientras lo quitas de un lado y te produce en el otro, hay un vacío ahí de pérdida. Yo traté de empujar más por ahí, por eso. De hecho, la política social, pues yo llegué a 5,750,000 familias recibiendo oportunidades, 5,750,000, que en aquel entonces eran 5,5 personas por familia, pues estás hablando de 20 y tantos millones de mexicanos. Entonces, eso no es lo que nos va a traer la derrota el 6 de junio. La derrota del 6 de junio nos va a venir si no trabajamos. No es cierto que con esa dádiva va a tener todos esos votos que él necesita. Está en nosotros hacer ese cambio, está hacerlo sin el corporativismo, sino con nuestro esfuerzo individual y personal. Y repito, a cualquiera de los que estamos aquí, la respuesta a la pregunta que hay que hacer, le digo, ganar. Así de sencillo, ganar, como cuando tienes una empresa, es ganar dinero abajo de manera responsable, de manera modesta o como sea, pero tienes que ganar. Si vas a un partido de fútbol, tienes que ganar y ahí haces tu estrategia de cómo vas a ganar.
Muchas gracias, señor presidente. Pues ya nos vamos con una última intervención porque pues ya se nos fue el tiempo. Queremos agradecer mucha motivación para participar de toda la gente que está aquí con nosotros. Le voy a pasar la palabra a un joven que es muy participativo, siempre está aquí y sobre todo es de los jóvenes que sí está dando la cara por México. José Pablo Viñas, adelante, por favor. Denise, muchísimas gracias por el espacio, como siempre el apoyo y muchas felicidades por el evento padrísimo, igual que todos los de Sí por México. Señor expresidente, lo saludo con muchísimo gusto, me da gusto verlo otra vez, además de leerlo en Twitter, que lo leo cada que publica y demás. Lo había visto yo el año pasado, en septiembre, que nos fue a dar una plática al ITAM, bueno, un Zoom, ya nos tocó ahí al ITAM, y me tocó verlo también muy atinado, como siempre, qué gusto. Volver a encontrarlo. Mi pregunta es que, bueno, a mí me preocupan dos vertientes. La primera es esta crisis política que tenemos, que creo que es el reto más próximo, ¿no? El ganar el 6 de junio. Pero me preocupa otra que es la crisis de recuperarnos de Morena, porque ahorita también tenemos encima la pandemia, ¿no? Y todo es salir de la pandemia y cómo nos vamos a recuperar de la pandemia. Pero a mí me preocupa mucho el pensar en lo que nos está dejando Morena, una deuda gigantesca con el aeropuerto, gastos totalmente absurdos, la economía prácticamente paralizada, y hay que decirlo, no únicamente por el COVID, ¿no? La caída en el PIB empezó prácticamente dos meses o un poco más que antes que llegara el COVID. ¿Cómo enfrentar esta crisis de después de Morena, después de López Obrador? Sí, bueno, esa es la pregunta de los 64,000, está cañón. Pero mira, todo se hace paso a paso. Lo primero, veamos Estados Unidos. ¿Cómo se sacudió a Trump? Parecía casi imposible sacudirse a Trump y sin embargo el Partido Demócrata fue brillante en su estrategia. Trajo jóvenes. Si te fijas, esta muchacha allá de Nueva York y metió una pila de jóvenes a candidaturas, metió una pila de jóvenes a trabajar en el partido y se remozó, se reenergizó y lanzó un nuevo camino. Entonces, supieron hacerlo. Cuando veo esa convención nacional demócrata, es impresionante la tecnología y todo el marketing y todo lo que hubo ahí. Yo siempre le digo a mi partido, ojo, vean esto, cópienlo. Se puede modernizar todo nuestro anquilosado sistema de promoción y de desarrollo de partidos políticos. Número dos, ya atendiendo a tu pregunta de manera más concreta, veamos el presidente Biden. Primero, hay que pues tener cuando menos fuerza en la Cámara, pero él en primer día con 50 o 60 decretos presidenciales, enderezó instituciones, que ese es el primer paso que vamos a tener que dar. Restaurar las instituciones que este hombre está destruyendo. Tenemos que restaurar al IFE, tenemos que restaurar a las comisiones de energía y las comisiones de economía, restaurar pues todo. Entonces, lo primero es eso. Y yo creo que va a ser difícil hacerlo en los primeros 3 años, o sea, de este año al final de este sexenio. Lo que podemos es mantenerlo enfrenado, desgraciadamente en perjuicio de nuestro país, porque no se puede tener a un país enfrenado, detenido por discusiones políticas. Se pierde el tiempo y las naciones en desarrollo se mueven a gran velocidad y vamos quedándonos más y más atrás. Entonces es desafortunado, ese grupo que entrara ahí al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, tiene que ser brillante, tiene que tener mucho sentido de futuro, de visión, para ir viendo cómo le vamos dando cauce, primero a restaurar lo que se destruyó y segundo a encaminar hacia esa tierra prometida. Ya está el problema. Muchas veces dice es que está cañón definir cuál es la tierra prometida. Yo creo que no tiene ningún problema. Todos sabemos el México que queremos, lo queremos en paz, en tranquilidad, lo queremos con respeto a la ley, a los derechos humanos, lo queremos con una economía competitiva y de mercado.
lo queremos internacionalizado y respetado en la arena internacional. Este cuate ya nadie lo respeta. Entonces, sí, no está complicado definir la tierra prometida, pero tenemos que hacerlo, ¿eh? Yo creo que ahorita no perdamos mucho tiempo en eso, salvo en pasarle al votante ciertas ideas de hacia dónde vamos y por qué no lo vamos a engañar de nuevo y por qué de alguna manera tenemos que pedir perdón por lo no logrado, pero también tenemos que dar luz hacia dónde vamos. Los jóvenes tendrían mucho que ver con esto. Esta juventud de hoy es tan brillante que ojalá en el terreno de definición de nación, de que los jóvenes pusieran la definición de ese México, de esa tierra prometida. ¿En dónde te gustaría que estuviera México? ¿Qué quieres que fuera México para que no te fueras al extranjero? Déjame darte un ejemplo de cuando lean el libro de Nelson Mandela. Es impresionante cómo la Unión Africana y cómo el movimiento de Mandela, en determinado momento, a la mitad del camino, se les ocurrió esto que estamos hablando ahorita. Necesitamos definir qué va a ser Sudáfrica cuando cambien las cosas del apartheid y cuando saquemos a los británicos de aquí. Tenemos que definir qué vamos a hacer y qué queremos hacer. En ese sentido, lanzar una convocatoria que, por cierto, yo le pasé por ahí así por México, a Claudio se la pasé a el PAN y dije, a ver, ¿por qué no pensamos en una convención nacional definitoria o constitucional que la gente diga? Entonces, hoy la tecnología nos permitiría mandarle a todo el mundo, oye, dame tu opinión, ¿qué México quieres? Dime, tú dime qué, y dime ideas, procesar ese big data, procesarlo y convertirlo en 5 puntos, en 3 puntos, en definir esa tierra prometida. Y yo creo que lo que se logró ahí fue 2 cosas. Uno, la participación, que todo el mundo sintió que él estaba diciendo qué México quiere, no que venga el pinche senador o que venga el pinche gobernador o que venga el pinche presidente a decirme cómo él ve México. No, que lo diga la gente y se puede hacer ese ejercicio, que valdría la pena hacerlo ya. Alguien que tuviera un poquito de billete, yo me pongo al frente para trabajar en eso, lanzar una convocatoria así por redes o por tecnología y que la gente diga qué México queremos. Si queremos un México jodido y pobretón y como lo quiere López, bueno, ni modo, nos fregamos todos y apoquinamos. Pero yo estoy seguro que los mexicanos queremos un México exitoso, triunfador, capaz, competitivo, que nos dé espacio, que nos dé de desarrollo, que nos permita desarrollar nuestros talentos. No es fácil definir eso, pero sí habría como que cuantificarlo. Entonces, lanzar esa convocatoria, que vengan todas las ideas, luego se rasuran y se concretan y se convierten en esa tierra prometida que tarde o temprano tenemos que atinarle. López Obrador sacó una tierra prometida que era sin corrupción este país, sin pobreza y sin esto, pero puta madre, no es inventar la rueda, no es decir eso. ¿Cómo le haces? Dime cómo le haces para que eso suceda. Medidas prácticas. Yo cuando menos saqué la ley de información y acceso a la información, que todavía está vigente y es poderosa y fuerte, y fue un freno a la corrupción. Es mucho mejor que estar en el púlpito todos los días diciendo lo mismo, que él es un santo varón, que él es el Mesías, que él no es corrupto, y vete tú a saber si lo es o no, pero seguramente lo es, porque de qué ha vivido. Entonces, pero en fin, el tema aquí es, tenemos un reto enorme después de ganar la Cámara, cómo nos ponemos de acuerdo y cómo empezamos a perfilar el país, primero a rescatar lo que nos destruyó y después a encaminar en un sentido correcto al país. Muchas gracias, presidente, y sobre todo esta necesidad de qué vamos a hacer después del 7 de junio, pase lo que pase, y vamos a necesitar de todos y cada uno. Pues antes de despedirnos, porque ya sabemos que se tiene que ir a dormir, le voy a despedir a Olguita. Aquí está la Martita ya. Sí, a mí también ya mi hija me está acelerando. No, saluda, no sea ranchera. Venga, dile a Marta que venga a saludar, ¿no quiere? Sí, que venga. Asómate ahí, Martita, ándale, no sea ranchera. No sea ranchera.
Que venga, bravo, qué guapa. No, con mucho gusto y mucho cariño. Te saludamos. ¡Ey! ¡Qué gusto verlas! ¿Cómo están? Muy Bien, Martita. Listos a trabajar todos con todo entusiasmo y con gran esperanza, ¿no? Así es. Así es. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Les mando un abrazo muy cariñoso. Gran ejemplo de mujer, Martita. Igual que ustedes, todas sumando, vamos a lograr el cambio. Dios, felicidades. Ahorita ya lo soltamos, pero bueno, ha sido un éxito. La gente está muy contenta. Gracias. La gente está feliz, están haciendo comentarios muy animados y sobre todo algo que nos han comentado que ha sido muy inspirador, el poder encontrar una voz de esperanza que nos diga por dónde y cómo unirnos. Le paso la palabra rapidísimo a Olguita. Olga es parte de este equipo que estamos trabajando unidos para lograr la unidad de la ciudadanía. Adelante, Olguita, por favor. Olguita Campuzano, no sé si puedes, claro que sí. Olguita, tu micrófono ya está activado. Por favor, Olguita. Muchas gracias, Denise. Pues muchísimas gracias, don Vicente, por esta magnífica inyección de optimismo que nos ha dado. Yo solo quería felicitarlo y agradecerle porque usted apoyó muchísimo a la sociedad civil organizada. Usted nos dio la posibilidad de premiar nos dio el Premio Nacional al Voluntario, entregándolo a usted en Los Pinos, que nunca nadie había apoyado a los voluntarios, que realmente pues, son los que trabajan para apoyar al gobierno, pero sin más necesidad que servir y sin más gusto que ser útiles. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias. A ti, Olga, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Pues ya para despedirlo, Francisco, por favor, si eres tan amable. Oiga, señor presidente, estamos animados y lo felicito. Vimos a ese líder que tiene la energía de como cuando estaba en campaña, que siempre está dispuesto a salvar a México y a ver hacia adelante con la visión de los años y la experiencia y que nos inspira y que nos da metas que vamos a cumplir. Y otra cosa, señor presidente, pues ya dijo aquí que hay que lanzar una convocatoria para crear el México que todos queremos. Eso no lo dijo usted, eso lo estoy diciendo yo. Y ya se apuntó, porque aquí la sociedad civil organizada está con usted. Y yo creo que si alguien puede ayudar a que estos acuerdos lleguen a un lugar, es la sociedad civil organizada y ayudar a los partidos como ya lo venimos haciendo. También quiero agradecer rápidamente, señor presidente, a los amigos que están aquí, que nos han ayudado, a Ramón Muñoz, hay por ahí también vi a Roberto Moré, también vi a Lorenzo Osorio, hijo de Julio Osorio, mi primo, más conocido por usted por Huesorio. Sí, entonces, Julio, saludos. Sí, entonces, señor presidente, muchas gracias y no sé si quiera despedirse, pero no se vaya porque le tenemos una sorpresita. Si quiere unas palabras para decirse. Bueno, pues yo creo que todo está dicho, hay poco más que añadir. Nos estamos jugando el futuro de este país. Yo, créanmelo, si no le hacemos bien el 6 de junio, esto se desbarranca. Tengo testimonios de eso, lo he vivido y sé lo que puede y va a pasar si no le ponemos el freno. Entonces, solo esa recomendación, a ganar es lo único que yo les pido. Y cada uno de los que estamos aquí sabemos qué hay que hacer para ganar, o preguntémosle al que está al lado, o así por México, o a Va por México, o a nuestro candidato ahí local que vamos a apoyar, al que sea, pero la fórmula para ganar la conocemos todos, es compromiso, es pasión, es inteligencia, es estrategia y es entrega total. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Y bueno, antes de que se nos vaya, le vamos a dar nuestra ya clásica despedida con todo el cariño que se merece y con todo nuestro agradecimiento. Adelante a todos, ya pueden abrir su micrófono para aplaudirle a nuestro... Gracias. ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva Chihuahua! Señor presidente, gracias.
Felipe, Muchas gracias. Saludos, Vicente. Felicidades. Saludos, Felicidades. Guanajuato. Te saluda. Te saluda. México, de estos ayudan. Saludos, felicidades. Saludos. Que se repita, por favor. Saludos, Vicente. Nos vemos, Vicente. Buenas noches. La presidente. Iñaki te saluda. Iñaki te saluda. Eva, sí, por México. Vamos a ganar. Faye. Saludos. No te oí, Vicente. No te oí. Ricardo. Excelente Zoom, Denise. Hey. Saludos, Vicente. Saludos, señor presidente. Hoy iniciamos la caída de Morena. Saludos desde Puebla. Saludos, Vicente. Puebla presente. Bravo, Ticana. Chastegui presente.